Que estamos ya nosotros conectados con la presidenta del Congreso de la República, a quien le agradecemos estar con nosotros hoy. Y queríamos comentarle, presidenta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Que tenemos también nosotros aquí en nuestras manos la otra, digamos, testimonio o envío que hizo también la otra ministra que está siendo investigada por las subcomisiones de acusaciones constitucionales, la exministra de Salud, Pilar Macetti, en donde da con detalle información sobre cómo así es que decidió vacunarse. Hace una serie de descargos, por supuesto, ¿no? Trata de desvincular de toda manera de que haya habido algún tipo de relación entre la compra de la vacuna de Sinopharm con su vacunación como ministra de Salud. ¿Cómo está, presidenta del Congreso? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la entrevista. Sí. Bueno, queríamos su comentario para empezar sobre esto, sobre esta información de la ex canciller, porque pone de todas maneras al Ejecutivo en una situación compleja, ¿no? Es la palabra de la ex canciller, que claro, de repente no es una palabra, digamos, que esté llena de honorabilidad por lo que hizo en silencio, pero ella asegura que el presidente de la República sí sabía que se iba a vacunar. Yo, la presidenta del Consejo de Ministros, ha dicho que no, y que todos los ministros respaldan al presidente de la República. ¿Qué es lo que usted nos dice? Bueno, en principio, Verónica, creo que es bien importante dejar sentado de que todo el tema de vacunaciones irregulares se tiene que investigar de manera rigurosa a todos los niveles. Sería muy lamentable que lo que dice la ex ministra Cete sea cierto, es decir, que el presidente sabía que existía esta suerte de vacunación VIP y que no se advirtió en su momento. Creo que estos temas se tienen que investigar debidamente porque son temas muy sensibles para la población y creo que hay que llegar hasta el fondo del asunto, ¿no? Claro, pero son dos palabras. La ex canciller, que asegura que se lo dijo al presidente de la República y que ella estaba acompañada, y que ellos, digamos, estaban los tres, la ministra de Salud, la ex canciller y el presidente de la República, y que se lo dijo. Y de hecho al día siguiente se vacunó. Y el presidente dice que no. Justamente ahora lo único que tenemos es la declaración ante la subcomisión de acusaciones de la ex ministra Cete, es su palabra contra la palabra del presidente de la República, pero yo creo que en función a eso se tiene que seguir profundizando las investigaciones y bueno, yo creo que hay que hacer con rigurosidad toda esta suerte de procesos para determinar responsabilidades a todo nivel. Estas son cosas que no pueden quedar en impunidad, digamos, porque son muy sensibles para la población ahora más en la crisis que atravesamos de salud, ¿no? O sea, ¿usted no cree en la palabra del presidente? No, no digo eso, sino que hay que investigar. En este momento lo que tenemos es la palabra del presidente y la palabra de la señora Cete. Entonces, pero creo que son elementos que nos sirven para seguir profundizando, ¿no? Sí, porque la situación, digamos, sería complicada, ¿no? Y de hecho, ayer, cuando se ha tenido la información, el Congreso de la República estuvo bastante movido, ¿no? Porque hay muchos detractores del presidente Sagasti y del Partido Morado. Sí, yo creo que una cosa es que tenemos que pedir que se hagan investigaciones serias, que se pueda profundizar, que se pueda establecer, digamos, cualquier tipo de responsabilidad, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y responsabilidad también, porque en este momento no podemos sumar una crisis política más de inestabilidad en estas circunstancias en la que creo que estas situaciones pueden generar incluso un peligro en el manejo de la crisis sanitaria. Entonces ahí hay que ser muy responsables. Sí, bueno, hay dos alternativas, que lo que diga la señora Astete sea verdad o lo que diga el presidente de la República sea verdad. Si es verdad lo de la señora Astete y el presidente sabía y no lo ha dicho, ¿qué tendría que suceder con el presidente de la República? Bueno, yo creo que se tendría que establecer, en un supuesto de esa naturaleza, se tendría que establecer algún tipo de responsabilidad, sanción, pero ojo que estamos en un momento de transición delicado y que eso se tiene que tomar en cuenta también. Hay que mirar un poco cómo se hacen las investigaciones, se establecen responsabilidades, pero también cuidando de que en este momento de transición podamos llegar a las elecciones y al cambio de autoridades de manera adecuada, ¿no? Sea lo que fuere, ¿el señor Sagasti debe llegar hasta el 28 de julio o no?
Yo creo que es básico considerar que si no hay un tema que realmente sea muy crítico para el Estado, deberíamos asegurar que sin que se establezca condiciones de impunidad, si es que hay alguna responsabilidad, y asegurando investigaciones, yo creo que lo más conveniente en este momento, en los pocos meses que falta, es que lleguemos pues a las elecciones y aseguremos el cambio de gobierno de manera adecuada. No se atreve a decir que el señor Sagasti debe llegar hasta 28 de julio. Yo creo que si no hay una situación sumamente crítica, lo peor que le puede pasar a este país es sumarse a una situación de inestabilidad política, porque eso impacta mucho con el manejo de la crisis sanitaria, ¿no? ¿Y ha conversado usted con los integrantes de esta comisión especial al interior de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Porque, digamos, ellos tenían esta información que recién ayer es que se ha tenido acceso, que bueno, la periodista Milagros Leiva tuvo acceso y luego ya los diferentes medios de comunicación. Sí, justamente yo conversé con el presidente el día de ayer, él me comunicaba que ya tenían esta información hace varios días, pero es una información reservada para la comisión, no sabemos también cómo llega a filtrarse, ¿verdad? Pero ya que ha salido este tipo de denuncia, esta información, en realidad lo que se tiene que hacer es seguir profundizándose, tratando de generar condiciones adecuadas para que la investigación siga su curso de manera debida, garantizándose también un debido proceso, ¿no? Bueno, si me permiten, nosotros también tenemos aquí la declaración, digamos, de la exministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, que se dirige, bueno, al señor presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ella da cuenta y dice que tiene claro que no era la vacuna destinada a los voluntarios del ensayo clínico la que le estaban poniendo, a diferencia de lo que ha dicho el señor Martín Vizcarra, ¿no? En todo momento, dice, tuve claro que la dosis de la vacuna que ingresaron el año previo para los investigadores y personas relacionadas eran diferentes a las de los voluntarios, y al momento de averiguar si era posible vacunarme, me aseguré de que quedara un excedente disponible de esta vacuna, sin uso, y que fuera parte del grupo de vacunas entregado para el equipo de investigadores o relacionados. Este uso estaba aprobado por el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la Evaluación y Supervisión Ética de Ensayos Clínicos de la Enfermedad COVID-19 del Instituto y del INS de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y acá, bueno, la señora Macetti también dice que su vacunación fue posterior a la firma del contrato con el laboratorio de Sinopharm, que, digamos, es por ahí donde genera ciertas sospechas, ¿no es cierto?, de cómo se habría manejado este contrato si tenemos a tantas autoridades vacunadas con esta vacuna. Lo que está claro, Verónica, es que habían muchas irregularidades en este proceso, que fue una vacunación efectivamente irregular, y lo que hay que establecer es por qué se dio esta vacunación irregular, de quién dependió estas autorizaciones y disposición de vacunas, y por qué se escogió a ciertas personas para a aplicarles estas dosis, ¿no? Y yo creo que todo ese conjunto de cosas hay que investigarlas, más allá de cosas que puedan estar saliendo de manera independiente. Lo que creo que hay que investigar es cómo se produjo esta vacunación irregular y a qué obedeció y quiénes son los responsables, ¿no? Ahora, pero todo esto estábamos mencionando, Presidenta, al inicio de la entrevista, ha generado mucho ruido en el Congreso de la República. Y esto, además, en medio de pedidos, ya, digamos, en paralelo, ¿no?, a pedidos de censura contra el señor Sagasti, contra el presidente del Congreso, porque, ¿no?, sabemos que él es presidente, en tanto es presidente del Congreso Nacional. Pero esto ha quedado solamente, digamos, en una intención de estos dos congresistas de Unión por el Perú, que ha podido conversar con los voceros de las diferentes bancadas. En realidad, varios voceros de las bancadas e independientemente varios congresistas se han ido pronunciando incluso en las redes sociales diciendo de que
no ve inconveniente en este momento promover una censura, una vacancia contra el presidente de la República, que eso es grave valorando la situación en la que nos encontramos. Apenas empiezan a salir este tipo de informaciones y apenas empieza esta investigación, no se puede llegar a tomar decisiones de esta naturaleza. Creo que la mayoría de parlamentarios estamos de acuerdo en que en este momento lo que hay que asegurar es investigaciones serias, pero también hay que cuidar de manera rigurosa este proceso de transición, que tenemos que generar ciertas condiciones de estabilidad porque ya no falta mucho para el cambio de autoridades, ¿no? Sí, entonces esto ha quedado solamente en una intención de 2 congresistas o quizá de una bancada de UPP Sí. y nada más. Sí, bueno, hay intenciones a veces de algunos miembros de bancadas, ni siquiera de bancadas completas. Yo creo que todo este tiempo va a seguir existiendo también ese tipo de intentos, pero yo creo que hay que mirar este asunto con mucha rigurosidad, con mucha serenidad. Yo creo que son momentos muy críticos para el país y yo vuelvo a repetir, una crisis política no va a solucionar la situación y creo que para establecer responsabilidades lo único que hace falta es asegurar una investigación seria, ¿no? ¿Y por qué dice que cree que va a seguir habiendo estos intentos? Estamos en una época electoral, Verónica, y eso es, creo que un elemento que se tiene que tener en cuenta y no es, digamos, ninguna infidencia decir de que en este momento varios actores políticos ensayan una serie de estrategias como para visibilizarse, es propio de una campaña y creo que tiene mucho que ver con estas propuestas a veces de censuras, de cuestionamientos, de vacancias, etcétera. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y esta época, bueno, se presta para eso, pero por eso hay que llamar a la responsabilidad, a la calma, y creo que es muy importante que en este momento los políticos mostremos al país que vamos a ver las cosas de manera bastante objetiva, ¿no? Sí. ¿Se refiere a la bancada de Podemos? No, bueno, no voy a referirme específicamente a una bancada, hay diferentes actores y creo que ahí cada uno está mirando y tiene que ser muy cuidadoso en evaluar. Hay muchos parlamentarios que ahora están en campaña política porque Sí. quieren aspirar a cargos, por ejemplo, de parlamentarios andinos y son los que más ruido generan, no son específicamente bancadas, pero sí políticos específicos que generan este tipo de situaciones. Sí, sí, lo decía porque el 8 de marzo pues hubo ahí un problema, un altercado con esta congresista de la bancada de Podemos, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Eso ha sido el lunes. Y se refiere a ella por, digamos, por estos insultos o agravios, podríamos decir, que recibió. Sí, bueno, miren, en el Parlamento en general creo que debe primar la regla de que podemos discrepar y es natural que discrepemos, pero lo que no vamos a admitir son estas faltas de respeto, estos exabruptos, este tipo de violencias que luego son utilizadas como parte de la propaganda política. Yo creo que eso no es correcto ni ético y por eso es que la mayoría todos los voceros en general, la última junta de portavoces de esta semana han acordado sacar un pronunciamiento, primero deslindando de este tipo de actos, llamando la atención a los parlamentarios que están usando estos mecanismos y creo que eso va a ser importante para ponerle freno a este tipo de situaciones que en realidad no solamente agravian a una persona, sino que agravian al Parlamento y le quitan mayor legitimidad. Claro, pero digamos, ¿podría usted hacer algún tipo de autocrítica? Porque la congresista lo que quería criticar cómo usted está dirigiendo la mesa directiva, ¿no? Y tal vez efectivamente podría haber utilizado otros calificativos o hacer una denuncia si es que tenía que hacerla de algún tipo de atraso o negligencia por parte suya. Pero ¿usted tiene alguna autocrítica que hacer durante todos estos meses que está a cargo del Congreso o encabezando, digamos, la mesa directiva? Miren, yo cuando recibo la mesa directiva, en realidad estábamos en un momento muy crítico dentro del Parlamento. Había una situación de bastante desorden también a nivel administrativo. Intentamos poner algunas normas, algunas reglas. Eso no gusta siempre a todos los parlamentarios. Creo que es natural que hayan críticas. Yo asumo que deben haber críticas, además válidas, legítimas. Yo asumo que podemos cometer errores como mesa directiva, pero creo que para eso, como yo bien lo he expresado, existen los canales correspondientes como para hacer
los diferentes reclamos, denuncias, incluso o a lo mejor censuras, pero lo que no podemos admitir es que se use este mecanismo de estar generando este tipo de exabruptos, digamos, y luego no se utilizan los canales institucionales. Si hay alguna diferencia y nosotros asumimos que puede estar habiendo alguna falla, si es que lo hay, que se tramite de la manera debida, ¿no? Sí. Ahora, también lo que sí es claro es que han habido muchas decisiones por parte del Congreso que o han terminado siendo observadas por el Ejecutivo y ustedes las han aprobado por insistencia están en algunos casos en el Tribunal Constitucional y otras podrían entrar al Tribunal Constitucional. De hecho, hoy la Presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que está evaluando ese tema con lo de fijar las tasas de interés en los bancos y seguramente con el caso también del CAS, que cuando se aprobó esto usted dijo CAS nunca más, de hecho manifestando públicamente que usted estaba absolutamente de acuerdo. Y reafirmamos nuestras posiciones. Creo que desde el Congreso nosotros tenemos una mirada particular sobre determinadas normas que seguro no vamos a compartir siempre con el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene sus observaciones y seguro tiene todo el derecho de impugnar estas normas ante el Tribunal Constitucional, pero hay normas en las que nosotros estamos absolutamente seguros y defendemos nuestras posturas respecto a cómo las hemos aprobado. En el caso del CAS, incluso nosotros hemos argumentado varias veces que esta es una eliminación de un régimen que está determinado incluso por el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos ejecutando una norma que el Tribunal Constitucional había establecido. Ese régimen tiene que eliminarse de manera progresiva. Por otro lado, es una norma que es bastante, digamos, no es una norma rígida que hace que la gente que está en régimen CAS pase de la noche a la mañana y que se genere un gasto que no está previsto. Es un régimen progresivo de eliminación de esta modalidad de trabajo. Lo tercero es que en cuanto al CAS, es bien importante tener en cuenta que establece requisitos. Por ejemplo, no cualquier CAS va a poder pasar a un régimen, digamos, más estable. Tiene que ser la gente que ha entrado por CAS por concurso. Entonces hay varios filtros que creo que tienen que ser bien evaluados por el Ejecutivo. Yo lo conversé con el propio presidente de la República, estuvimos conversándolo con él y le dijimos cómo estaba diseñada la norma. Y bueno, al final él dijo que en realidad sí lo iban a mirar, a ver si era necesario o no llevarlo al Tribunal Constitucional. Y hay otras normas, el tema de las tasas de interés que han levantado tanto revuelo. Sí. Ahí por ejemplo, el Ejecutivo tiene sus principales objeciones diciendo de que va a afectar el libre mercado, la libre competencia, etcétera. Nosotros creemos que no. Este es un régimen que además en otros países de Latinoamérica se establece, es decir, establecer ciertos topes y algunos estándares para fijar intereses. Eso es un modelo que hay en otros países, no vemos por qué en el Perú no se puede utilizar. Además, esto lo va a fijar el BCR, un organismo que tiene todas las facultades y además tiene todos los elementos como para ir evaluando qué parámetros se colocan, ¿no? No es que se fija una tasa de interés específica, sino que esto se va a ir estableciendo conforme a los criterios que establece el BCR. Bueno, son tantos temas que queremos preguntarle a la presidenta del Congreso, y otras de las noticias que ha salido recién es lo del pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva para el señor Martín Vizcarra, para el expresidente de la República. Y quería preguntarle su opinión, porque de hecho usted ha sido una de las pocas parlamentarias que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. Sí, pero precisar, y como lo hemos ido nosotros aclarando, además existen los registros correspondientes para decir que nosotros nunca defendimos, quienes votamos en contra de la vacancia, nunca defendimos al señor Vizcarra. Es más, mi persona y mi colega Rocío Silva presentamos una moción para que se inicie una comisión investigadora para que trabaje con la Fiscalía y se puedan hacer las investigaciones penales, porque nosotros creíamos en ese momento y creemos ahora que existían indicios suficientes como para
generar sospechas de que el señor Vizcarra estaba comprometido con temas de corrupción. Ahí no hubo ninguna duda. ¿Por qué votamos en contra de la vacancia? Porque en principio nos parecía que quienes estaban impulsando la vacancia no necesariamente estaban en la lucha anticorrupción, que había un tema de poder ahí en juego, y también nosotros votamos en contra porque creíamos que dadas las circunstancias y el contexto no era prudente generar mayor inestabilidad, como ya vemos que afectó terminando el manejo de la crisis, y yo creo que ahora es muy saludable, Verónica, y a mí me parece muy importante que vayan avanzando las investigaciones en cuanto al señor Vizcarra, que la Fiscalía ya haya establecido y haya llegado a tener elementos suficientes como para pedir medidas restrictivas. Nosotros estamos avanzando en la subcomisión de acusaciones constitucionales en cuanto a esta investigación que tiene que hacer el Parlamento, y estamos dando todas las facilidades. Creo que lo importante es no generar condiciones de impunidad, más bien generar condiciones de una investigación objetiva, y que si hay, como parece, indicios de corrupción, pues que este señor se asegure que va a ser procesado, investigado, procesado, sancionado como corresponde. Sí, no quería terminar la entrevista sin preguntarle por el congresista Alarcón. ¿Sí tiene COVID entonces, finalmente? Bueno, mira, Verónica, a nosotros nos sorprendió el día el 10, se presentó, el señor Alarcón nos envió un certificado médico donde se acredita, según un médico, pues que él tenía COVID, y nos adjunta una prueba antígena, ¿no? Entonces nosotros en principio como mesa directiva tenemos que presumir como verdaderos estos documentos. De hecho los hemos admitido como tal. No se puede decir que son falsos mientras no tengamos prueba en contrario. Sin embargo, han salido varias denuncias periodísticas diciendo de que hay una irregularidad detectada en el SIS-COVID donde se ingresan las pruebas. Nosotros ya hemos hecho el requerimiento, estamos haciendo el pedido de información al SIS-COVID, estamos desplegando también algunas acciones. La Oficina de Bienestar del Congreso también está poniéndose en contacto con el señor Alarcón. Yo creo que si el señor está delicado de salud, lo que podemos desearle es que se restablezca pronto, pero también le pedimos que colabore y bueno, pues que pueda eliminar cualquier duda respecto a su situación, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, para asegurar el debido proceso, hemos transferido su audiencia, pero apenas él se encuentre mejor de salud, pues la volvemos a programar. Sí. O sea, la asistenta social del Congreso de la República va a ir a la vivienda del congresista Alarcón para hacer la verificación, digamos, de que él está con COVID. ¿Cuál es el trámite que se va a realizar? Hay un protocolo que se ha establecido para todos los trabajadores y congresistas que se enferman con COVID aquí en el Parlamento, y empieza con ponernos en contacto desde la Oficina de Bienestar con a aquella persona que está infectada, y para hacerle seguimiento, porque nos preocupa la salud, queremos asegurar que nuestros trabajadores y nuestros congresistas estén debidamente atendidos. Ya nosotros hemos dispuesto que se pongan en contacto con el congresista Alarcón. Lamentablemente todavía no tenemos respuesta hasta el momento. Le pediríamos que también se ponga en contacto, porque creo que es importante que nos mantengamos al tanto de su salud y que podamos ver que esté atendido debidamente. Okay. ¿Ustedes van a realizarle una prueba al congresista o no está dentro de sus protocolos hacerle eso a los parlamentarios? No, nosotros tenemos el servicio de pruebas moleculares gratuitas para nuestros trabajadores, y se los ofrecemos de manera voluntaria, pero también por los derechos a las libertades personales. Nosotros no podemos obligar a ningún trabajador a que se practique una prueba con nuestros servicios, ¿no? Sin embargo, bueno, está a disposición y eso es lo que nosotros ofrecemos. Muy bien. Muchas gracias entonces a la presidenta del Congreso, a la doctora Mirta Vázquez, y hasta pronto. Vamos a ver qué sucede en el Parlamento. Siempre